Bueno, buenas tardes, Jauma. Muchas gracias por compartir este rato de un viernes por la tarde con Eticentre. Muy Gracias. brevemente, para los que nos vean, te voy a presentar. Muy bien. Jaume Garau, eres presidente de la Fundación Iniciativas del Mediterráneo, secretario de la entidad Palma 21 y formas parte del equipo de la Secretaría del Foro de la Sociedad Civil, que es una organización de la que Eticentre también forma parte, psicólogo social de profesión y con una trayectoria larguísima en trabajar en el ámbito de la psicología de las organizaciones, con mucha implicación también en la política local, siempre vinculado al tema de desarrollo de políticas sociales y a la participación de la sociedad civil en las cuestiones que nos afectan a todos y que ahora lo estáis canalizando también mucho a través de lo que es el Foro de la Sociedad Civil. Así que nada, muchas gracias por estar siempre cerca de Eticentre y por compartir este rato de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Sin más, pues mira, las preguntas, las cuestiones que están sobre la mesa y que desde el foro estáis trabajando y trasladando a la administración pública. En función de los estudios y de los análisis que estáis haciendo, ¿cuáles identificaríais o cuáles son los principales retos que vamos a afrontar, que tenemos sobre la mesa en materia tanto de transición ecológica, transición social y económica, ¿no? Y que afectan al contexto de las Islas Baleares? Vale, nosotros creemos que las tres dimensiones se tienen que tratar al mismo tiempo, porque si no tendríamos un resultado cojo, ¿no? Un resultado desequilibrado. Evidentemente, lo de las transiciones hacia una sociedad más justa, mejor, etcétera, más sostenible, es un tema que arranca desde hace bastante tiempo, pero bien ahora con los fondos europeos, pues y después de la COVID, se han animado, la emergencia climática presiona y nosotros tenemos una situación económica muy particular, que es que cuando nos va bien, nos va muy bien y cuando va mal, nos va muy mal. Entonces esto es una apuesta a un modelo económico bastante arriesgado, que ese riesgo crece cada vez más. Especialmente nos preocupa todo lo que tiene que ver con la transición energética y el problema de las limitaciones de todos los productos económicos ligados al petróleo y al gas, al carbón, etcétera, a los recursos fósiles, porque eso ya vemos que está intensificándose en los problemas geopolíticos en torno a este fenómeno, ¿no? La escasez progresiva de estos recursos a precios bajos, porque los recursos parece que ser que sí, que hay para muchos años, pero a precios bajos ya no está tan claro, ¿no? Entonces eso afecta de lleno a nuestro modelo económico, porque tenemos un modelo centrado en el turismo, en donde los otros sectores tienen muy poco peso, de manera que si el turismo tiene crisis, los demás sectores tienen mega crisis. Entonces, bien, nosotros lo que hacemos es proponer una transición económica fundamentada en la idea de ir decreciendo paulatinamente el sector turístico para dar hueco, para dar paso, para dar espacio a que los otros sectores puedan crecer. Porque lo que hemos visto de las últimas 4 o 5 crisis desde el año 73 es que para salir de la crisis hacemos más turismo. Y cuando dedicamos mucha energía para salir de la crisis y hacer turismo, los otros sectores pierden. Y se producen una serie de impactos, de efectos indirectos o de externalidades, como le queramos llamar, en el mundo de lo social, de lo medioambiental, en el mundo de las profesiones, de las formaciones profesionales, del trabajo, etcétera, que cada vez son más complicadas de gestionar. Ya vemos cómo está ahora la situación, de manera que empezamos a salir muy intensamente de la crisis este año, económica, pero ya vemos la cantidad de problemas que tenemos medioambientales, sociales y económicos, ¿no? Además, estamos tan ligados a problemas internacionales complejos, como el tema ahora de la guerra
de Ucrania o como el tema de la inflación, que bien, que estamos en una posición débil y frágil, aunque no lo parezca, aunque a muchos no les toque directamente, evidentemente, ¿no? Pero sí hay un 30% de la población que vive de una forma muy insegura al futuro, que tiene recursos justos para llegar a final de mes, si es que llega, y que, no, que el modelo turístico no les da una solución a este grupo tan importante de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ahí vamos trabajando nosotros en la idea de cómo dar respuesta a los problemas de una forma quizás un poco novedosa, quizás imaginativa, quizás un poco heterodoxa. Por ejemplo, decimos, bien, hay todo un conjunto de plazas turísticas. Está claro que las plazas turísticas sobran muchas en Mallorca, si no queremos tener un turismo de masas ingestionable, ¿no? Insostenible. Por lo tanto, ¿por qué no retiramos las plazas obsoletas y dedicamos estos edificios, los rehabilitamos y los dedicamos a vivienda, que es un problema número uno para muchas cosas, ¿no? Y bien, este es un ejemplo muy concreto, ¿no? De cómo tenemos que hacer una economía diferente, con fórmulas diferentes, rehabilitaciones de edificios más que nueva construcción, energía limpia, sí, pero sin destrozar la agricultura, que ya está muy destrozada, impulsar la agricultura ecológica para no depender tanto de los productos de fuera, en fin, toda una serie de elementos que tocan la economía, tocan la sociedad y tocan el medio ambiente en un futuro social mucho más estable y más próspero para todos. Y en estos retos que identificas, dos cosas. Por un lado, ¿qué rol, qué papel jugamos los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué responsabilidad tenemos? Y desde la administración pública, ¿se están dando pasos para afrontarlos? Bien, aquí quizás el eje conceptual y práctico por donde pasa la idea de la transición es el concepto de límites, ¿no? O sea, ya en el Club de Roma a finales de los 70 ya estableció la idea de límites del crecimiento, ¿no? Pero hay mucha gente y muchos intereses que no hacen caso a esa idea y siguen creciendo como si el planeta fuera infinito, ¿no? Y nuestros políticos, poco a poco, se ven en la necesidad de establecer límites, ¿no? No les gusta porque el discurso neoliberal es muy fuerte aún y tiene mucha potencia dentro de los sectores económicos y también de parte de la política. Pero, por ejemplo, en Formentera se habla de limitar el número de coches y ya se ha quedado en una práctica anual. Hoy Ibiza va a intentar hacer lo mismo. Se limitan los coches en el trayecto hacia Formentor, ¿no? También ha habido, después de 3 o 4 años de batallar, ha habido un acuerdo para limitar el número de cruceros. Necesitamos ser inteligentes entre todos, llegar a consensos y decir, bien, a ver, ¿cuál es el número aproximado de turistas, visitantes que esas islas pueden soportar de una forma equilibrada, próspera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que falta acabar de poner encima de la mesa. Yo espero que estas próximas elecciones este tema se ponga encima de la mesa. Por ejemplo, Ámsterdam ya lo ha hecho. No únicamente Ámsterdam, lo ha hecho Venecia también, lo ha hecho muchos sitios donde hay saturación, ¿no? Se pone un mínimo y un máximo. Dice, a nosotros nos gustaría tener un mínimo, por ejemplo, en Mallorca, ¿no? De 9 millones de personas y un máximo de 11 millones de personas, ¿vale? Entonces, con esos límites vamos a gestionar que a lo mejor no tienen que venir todos demasiado en verano, hay que desestacionalizar, hay que hacer otros procesos de gestión de que estas masas
no arrasen con los bienes naturales que los mallorquines también tenemos derecho a utilizar. Porque una cosa que es absurda a la que se está llegando es que hay muchos sitios en que los mallorquines ya no vamos porque nos sentimos muy molestos, porque todo se ha degradado tanto que incluso nos da pena muchas veces, ¿no? Entonces, esa idea de que no, los residentes somos el último mono, tampoco no es normal. O sea, hay que buscar ese equilibrio. De hecho, la definición de turismo sostenible es esa, ¿no? De que satisfaga las generaciones actuales de residentes, turistas y otros actores con las generaciones futuras. Esto nos está dando y es una falta muy grave de derechos humanos, porque claro, por ejemplo, en el tema de la casa, ¿no? O sea, que ahora un mallorquín normal, no es igual si ha nacido en Londres o ha nacido en Porreras, ¿no? Vamos a llamar un mallorquín, una persona que vive aquí, ¿no? Que reside aquí, que quiere esta isla, que quiere vivir aquí, pues le cuesta muchísimo comprarse una casa, ¿no? Y alquilarla también, porque si me dijeran, no, es que el alquiler está muy barato y la compra está muy cara, no. Es que dedicas las estadísticas creo que de hoy o de ayer de TINSA, es que dedicamos el 53% de nuestro salario a pagar la vivienda. Esto es impresionante, esto es trabajar para pagar una vivienda. Esto no es el tipo de sociedad que queremos. Y queremos la sociedad civil que no tiene los intereses que tienen los políticos ni los intereses que tienen los propietarios, los empresarios. Tiene que tener unos objetivos, tiene que lucharlos, defenderlos y alzar la voz, cosa que no es fácil porque de momento no nos tratan de igual a igual, nos tratan como una minoría, siempre más radical de lo que toca para ellos, más imaginativa o más fantasiosa de lo que es, en fin. Las cosas que a veces eran muy imaginativas y eran muy fantasiosas ahora son una realidad perfectamente instituida y establecida. Por ejemplo, el tema de la que nosotros no estamos de acuerdo en el número de cruceros que se ha acordado, ¿no? Pero el acuerdo de unas navieras con un gobierno y el Estado y tal era una cosa que parecía impensable. Pues se puede hacer lo mismo con las líneas aéreas y con AENA. Si bien, señores, nosotros aquí tenemos muchos problemas en las carreteras, tenemos muchos problemas en las playas, tenemos muchos problemas en la contaminación, tenemos muchos problemas en la gestión de esas masas que saturan todo, se degradan los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros queremos vivir con un modelo menos intenso. ¿Un poco más caro? Pues va a ser un poco más caro, seguramente, ¿no? Bien, pero esto nos pasa a todos, ¿no? Que si tú quieres ir a ver una obra de teatro en un teatro local, pues a lo mejor te costará 20 euros. Si quieres ir al teatro a París, a lo mejor te costará 50 o 60 euros. Y esa es la lógica, pero nosotros, ¿por qué no podemos jugar a esa lógica? ¿Por qué tenemos que siempre ir allí a vender a lo barato? No, hombre, hay que cambiar, hay que cambiar. Hay que cambiar para sobrevivir, ¿eh? ¿Y crees que todas estos parámetros que detectáis, ¿no? O estos cambios que ya se están haciendo desde la administración pública y en algún caso lo que se pueda generar desde el ámbito civil, crees que la evolución es adecuada de estos cambios o de estas medidas? ¿Vamos a un ritmo suficiente para promover ese desarrollo sostenible, para intentar garantizarlo? No, yo creo que no, yo creo que se va a un ritmo demasiado lento, ¿no? Demasiado lento, tanto en la implantación de nuevas tecnologías, de la transición energética, como en la transformación del modelo turístico. Hay que tener en cuenta que lo más importante es dar una respuesta al modelo turístico y darla sobre todo en Palma, porque es donde se concentra el gran volumen de intensidades, en la Mancomunidad de Palma, ¿no? El gran volumen de problemáticas y el gran volumen de plazas turísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso hay que tener una idea de Palma en un sentido grande, un sentido amplio, de la bahía de Palma también, y hay que tener un proyecto para ese territorio. En esos momentos no hay un proyecto para ese territorio. Nosotros hemos
preparado propuestas para la Bahía de Palma, ¿no? Porque en el fondo la Bahía de Palma concentra toda el gran tráfico de coches y de camiones, de barcos, una cantidad enorme de personas que viven en la bahía, 650.000 personas. Por lo tanto, es ahí donde está el problema, porque tú te vas a la bahía norte, te vas a Pollensa, te vas a Alcudia, o te vas al este, o te vas a la Tramuntana, y estos problemas son mucho menores. Mucho. No digo que no existan, y que no existan problemas locales importantes, ¿no? Pero son mucho menores. Donde se concentra todo el mogollón, y este es uno de los grandes problemas de nuestro modelo de crecimiento, es ahí. Es ahí donde está AENA, donde está la autoridad portuaria, que son dos grandes empresas nacionales que controlan la entrada y la salida de aviones y barcos. Estos dos son los que primero deberían sentarse con las autoridades, evidentemente, con el sector empresarial y con el sector social. A nosotros no nos dan no nos dan una silla aún. Un día nos la darán, estoy completamente seguro, pero no nos ponen una silla, no nos invitan a hablar sobre todo eso y no nos invitan a acordar porque saben que vamos a pedir pues cosas que ellos no están dispuestos a dar. Claro que sí. Por ejemplo, otra vez tomando el tema de los cruceros, ¿no? Nosotros pedíamos un crucero máximo al día, pero que se hiciera un estudio de impacto de lo que está ocurriendo, de la contaminación, de los ingresos económicos que genera ese turismo, de los costes que genera, que tuviéramos todos una visión un poco más amplia y más clara de esos beneficios que generan, dónde se van, dónde se fiscalizan, qué tipo de calidad laboral tienen las personas que trabajan en ese sector. O sea, cosas que nos preguntamos perfectamente de nuestros sectores turísticos, pues este también, porque este es un sector que viene de fuera, pero es que consume aquí, ¿no? Entonces tenemos que... puerto y aeropuerto tienen que formar parte de un gran cambio del turismo de Mallorca. Bueno, lo veremos, ¿no? Sí, Lo yo creo que sí que veremos lo veremos. Bueno, solo agradecerte con la claridad con la que nos has explicado la situación, los retos y las propuestas que se están llevando a cabo desde el fórum y iremos haciendo seguimiento y volvemos a hablar dentro de un tiempo para ver qué avances Muy bien. se han podido conseguir. Así que nada, Jaume, muchísimas gracias por compartir este rato con Eticentre. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.